Ahora le contaremos una leyenda de El Salvador y de muchas partes del mundo del justo juez de la noche. Aquí está una muestra más o menos del personaje que a mi papá le apareció. Ahorita mismo se lo vamos a contar. Espero se queden en todo el video para ver esta historia. Bueno, entonces la siguiente historia es que mi papá me contó. Me dice él de que, bueno, cuando estaba joven a mi papá siempre le gustó andar en la de noche como cualquier persona joven. Le gustó andar en los bailes, le gustó, más que todo le gustaba andar jugando fútbol. Y así. Dice mi papá que una vez fue a acompañar a un velorio. No sé si entienden, para las personas que me miran de otros países. Un velorio es cuando muere una persona y los familiares van a acompañarla. Acá donde frecuentemente en mi país los velorios siempre sucede de que los amigos del muerto, en este caso, se le acompañan toda la noche. Entonces dice mi papá que fue a un velorio y él iba a jugar cartas, o sea, póker. Esa era con sus amigos, por tal de divertirse, se podría decir, era acompañar. Entonces dice él de que eran como las 2 de la mañana, les había agarrado la tarde ya de estar jugando. Cuando uno juega se le va el tiempo. Entonces dice mi papá de que bueno, se regresó para la casa como a las 2, 2:30 de la mañana. Entonces dice mi papá de que, bueno, donde vivíamos nosotros, donde vivía él, una zona rural, una zona de bosque, de árboles, de oscuridad, no había muchas casas. Entonces se suele decir que esos lugares son bien, bien temibles. Entonces él menciona de que venía, entonces cuando pasó en una calle bien sola, no había nadie a esa hora. Él tenía que pasar por un río. No sé por qué los ríos siempre es algo como misterioso, que tienen algo, no sé, como siempre suceden como leyendas en los ríos, no sé por qué. Pero dice que él para llegar a la casa pues tenía que pasar un río. Entonces dice que iba caminando, él iba en la calle recta y dice que como a lo lejos, él vio un bulto. Un bulto significa una cosa, pero lo raro que fue una persona, algo así. Entonces vio como una cosa, una persona, él no sabía, no lo podría distinguir. Llevaba a mi papá en la mano una comida, entonces que le habían dado en el velorio, que siempre dan pan, café y esas cosas. Tamales, no sé si los conocen, entonces, ajá. Entonces, bueno, él iba y dice que a lo lejos vio una pequeña cosa blanca. Entonces, él le pareció bien raro porque a esa hora, o sea, en la oscuridad de la noche del bosque o de los medios de los árboles, o sea, no se mira ese tipo de cosas. Lo raro fue que dice él que lo vio blanco. Entonces, papá estaba acostumbrado a andar de noche, la verdad. Tal vez nunca había presenciado cosas tal vez similar, tal vez otras cosas sí, pero similar a eso no. Entonces dice él de que cuando él se iba acercando, o sea, tenía que pasar por ahí, no podía retrocederse, tenía que pasar por ahí. Entonces él iba caminando tranquilamente y se asustó al ver eso. Cuando se iba acercando, dice que la piel se le fue erizando. Se le fue erizando la piel, fue comenzando a sentir el cuerpo pesado, los pies pesados. Entonces dice mi papá que o sea, se extrañó pues de eso, de esa sensación, o sea, algo no natural. Cuando uno mira algo no natural, perdón, siempre le pasa algo en el cuerpo, algo así. Entonces dice que a medida vez iba acercando, el cuerpo lo iba sintiendo más pesado. Y dice que lo miró, cuando lo miró, dice que ya no estaba, ya era una persona. Lo raro era que la cara no se le distinguía. Entonces cuando él iba acercándose más tenía que pasar por la calle para llegar a la casa, ya no se podía retroceder. Entonces, bueno, mi papá siempre fue un hombre bien valiente, se podría decir. Entonces cuando se iba acercando más y más, dice que era un pequeño hombre, no se le miraba la cara, vestido de blanco como de gala, y dice que se fue siendo más alto, más alto.
Cuando dice mi papá que estuvo prácticamente frente a frente, de un lado, digamos así, porque estaba así, estaba la calle, y aquí estaba prácticamente a un lado, estaba lo que es los árboles en medio de la oscuridad y eso. Dice que mi papá de que solo medio volteó a ver a un lado así y dice que eso estaba grandísimo. O sea, era una persona alta, 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 alta. Y solo escuchó una voz extraña que le decía que no anduviera de noche, porque era él el juez de la noche. Dice mi papá que, o sea, la sensación que había sentido antes cuando miró eso, o sea, explotó, pues, o sea, se comenzó a temblar y comenzó a caminar. Cuando comenzó a caminar más para la casa, dice que no podía hablar, trataba la forma de poder hablar, aunque no había nadie, o sea, ninguna persona, pero trataba la forma de poder hablar, no podía. Cuando llegó a la casa, dice él de que llegó con calentura. Al siguiente día, la comida que llevaba en la mano, la metió al refrigerador. Lo raro era que en el plato que llevaba la comida, los tamales, el día siguiente ya no había nada. Y ya estaba en la refri. Él sabía que había puesto porque se lo habían dado en el velorio. Se le habían dado comida para que, pues sí, como siempre dan en las velas, comida, pan, como les digo, café y esas cosas. Cuando él fue el siguiente día que estaba con calentura, él fue a ver el plato de comida, no había nada. Solo estaba unas migajas nada más. Entonces, esa es la historia que les traigo. Es un poco aterradora, se podría decir. Bueno, los espero para otro video en otra nueva historia. Nos vemos.